Lucas hizo reír a toda la clase. Me llamó su correctora personal con complejo de heroína. Lo dijo mirando a Elena Duarte, la mujer que llevaba media vida deseando, y ella le premió con esa risa clara que él llevaba semanas persiguiendo. 3 años de amor terminaron en esa risa. Yo seguía de pie junto a la pantalla, con mis notas en la mano. 27 estudiantes esperaban para ver si lloraba, si discutía o si fingía que el golpe no dolía. En mi primera vida, me reí con ellos. Volví a casa con Lucas. Terminé su propuesta de beca. Corregí el modelo que él había copiado de mi cuaderno. Me convencí de que la lealtad era sobrevivir a la humillación sin incomodar a nadie. Esa decisión me costó mi plaza de posgrado, mi reputación, 6 años de trabajo sin pagar. Y al final, me costó la vida. Esta vez no. Lo miré directamente. Le pregunté si podía repetirlo. Lucas se recostó en la silla. Confundió mi calma con rendición. Dijo que se me daba bien limpiar las ideas de otros, que el trabajo original no era lo mío. Elena se tapó la sonrisa con una mano elegante. La luz roja de grabación seguía encendida sobre la puerta del aula. «Gracias», dije. Me quité el anillo de plata que Lucas me había regalado la primavera anterior. Lo dejé sobre la mesa, junto a su portátil. Abrí la carpeta compartida del proyecto. Le quité el acceso. Descargué el historial de actividad. Reenvié mi resumen de investigación original a la profesora Ibarra. Y por último, desactivé la ubicación compartida que Lucas siempre había insistido en que demostraba que una pareja no tenía nada que esconder. Su móvil vibró. Su sonrisa desapareció. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Estoy eligiendo mi futuro», pensé. Durante varios segundos, nadie se movió. El aula, que un momento antes bullía de ruido, se quedó en silencio. Alguien había susurrado el nombre de Lucas con esa incredulidad divertida que la gente usa cuando un hombre popular cruza una línea, pero aún no ha pagado por ello. Entonces la carpeta desapareció de su pantalla. Lucas hizo doble clic. Apareció un aviso. «Ya no tienes permiso para acceder a este contenido». Me miró como si le hubiera cruzado la cara. Marina dijo. La profesora Ibarra permanecía junto al atril, con una mano sobre el mando del proyector. Su expresión estaba controlada, pero había dejado de recoger sus papeles. Conocía esa mirada de mi primera vida. Entonces, la había interpretado como desaprobación hacia mí. Había creído que toda la sala esperaba a que yo le diera la razón a Lucas, poniéndome a llorar. Años después, cuando ya todo estaba destruido, la profesora Ibarra me dijo algo distinto. «Estaba esperando a que defendieras tu trabajo», me confesó. «En esta vida, por fin lo hice. El registro del proyecto nos incluye a los dos», dijo Lucas. «No puedes echarme solo porque te ha molestado una broma». «Dejó de ser nuestro proyecto hace 3 semanas», respondí. Frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «Te dije que estaba cambiando la pregunta de investigación porque el modelo original necesitaba un comité de ética aparte. Tú dijiste que no tenías tiempo para eso, que preferías centrarte en el concurso con Elena». La sonrisa de Elena se afiló. Lucas la miró antes de responderme. «Eso no significa que puedas quedarte con todo», dijo. «Me quedo con mi trabajo», contesté. La profesora Ibarra dio un paso adelante. «Señor Hidalgo, señorita Alonso, no vamos a resolver la propiedad de un proyecto con una discusión pública». «No estoy discutiendo», dije. Lucas soltó una risa corta. «No, estás montando un espectáculo». La vieja Marina se habría apresurado a negarlo. Habría bajado la voz. Le habría preguntado si podían hablar fuera, como si él mereciera privacidad para las consecuencias. Recogí mi cuaderno. «Tú hiciste tu valoración de mis capacidades en público», dije. Yo tomé mi decisión en la misma sala. Su rostro se endureció. «¿De verdad vas a acabar 3 años de relación por una broma?» «No», contesté. La palabra salió con facilidad. «Lo hago porque hablabas en serio». El silencio que siguió ya no fue incómodo, fue atento. Lucas volvió a mirar a Elena, esperando quizás que ella riera, pero ahora ella me observaba a mí. Elena siempre había sabido reconocer un cambio de poder. En mi primera vida, había reconocido mi utilidad antes que yo misma.
Elena había vuelto a la universidad al empezar el último curso, tras 2 semestres en el extranjero. Su padre había donado dinero al centro de emprendimiento. Su madre formaba parte del consejo de la Fundación Hidalgo. Ella caminaba por el campus como si cada edificio se hubiera preparado para su llegada. Lucas había hablado de ella antes de que empezáramos a salir. No constantemente. Eso habría sido demasiado obvio. Mencionaba el verano en que aprendieron a navegar, el vestido azul de un baile de invierno, cómo sus familias siempre habían dado por hecho que acabarían juntos. Luego me apretaba la mano y decía, «Pero eso fue antes de ti». Yo había creído que ser elegida después de Elena me hacía especial. No había entendido que Lucas me había elegido a mí porque le facilitaba la vida mientras esperaba a ver si ella algún día lo elegía a él. La profesora Ibarra apagó el proyector. Todos, excepto la señorita Alonso y el señor Hidalgo, pueden salir, dijo. Los estudiantes empezaron a recoger. Nadie hablaba alto. Jorge Lara, que se sentaba 2 filas detrás de Lucas, miró el anillo sobre la mesa y luego a mí. Asintió levemente antes de salir con los demás. Elena se quedó sentada. La profesora Ibarra la miró. «Señorita Duarte, esto concierne a un proyecto académico registrado». Elena se levantó. «Claro», dijo. Al pasar junto a Lucas, le tocó el hombro. Apenas un segundo, pero su cuerpo cambió bajo esa mano. Se irguió, relajó la mandíbula. Parecía un hombre que recordaba tener público en la puerta. Elena se giró hacia mí. «Siento que la broma te haya molestado», dijo. No fue una disculpa, fue un diagnóstico. Sensible, inestable, celosa. En mi primera vida pasé meses intentando demostrar que no era nada de eso. Esta vez sonreí. «No me molestó», dije. Me aclaró algo. Por primera vez, ella no tuvo respuesta inmediata. La puerta se cerró tras ella. La profesora Ibarra esperó a que el aula quedara vacía. «Siéntate», dijo. Lucas siguió de pie. «Esto es ridículo», dijo. «Marina y yo trabajamos juntos desde la primavera pasada». La profesora me miró. «¿Qué documentación tiene sobre el desarrollo del proyecto?» Entregué el primer memorándum el 12 de febrero. Dije. El modelo revisado formaba parte de mi solicitud de investigación independiente del 3 de abril. También tengo archivos locales, entradas de cuaderno, historial de versiones y el borrador del comité de ética. Lucas me miró fijamente. «¿Lo presentaste como proyecto independiente?» «Sí», contesté. «Nunca me lo dijiste. Te lo dije en la biblioteca. Estabas escribiéndole a Elena». Sus labios se entreabrieron. Un recuerdo cruzó su cara. Recordaba esa conversación. Simplemente no le había parecido importante, porque quien hablaba era yo. La profesora Ibarra abrió su portátil. «El formulario de registro sigue con los 2 nombres», dijo. «El formulario describe el proyecto original de encuesta», respondí. «El modelo predictivo actual es distinto». Lucas se negó a participar en la fase de validación de datos. «No me negué», dijo él. «Tú dijiste que no ibas a perder el último curso revisando hojas de cálculo porque a ti te gustaba eso». Los dedos de la profesora se detuvieron sobre el teclado. Lucas se sonrojó. «Eso lo sacaste de contexto». «¿Cuál era el contexto?», preguntó ella. Él me miró. Yo esperé. Siempre había confiado en que yo suavizara sus frases después de decirlas. Cuando olvidó nuestra cena de aniversario porque Elena necesitaba que la llevara al aeropuerto, expliqué que estaba bajo presión. Cuando llegó sin preparar una presentación, dije que había estado enfermo. Le conté a la profesora que había estado enfermo cuando su madre se burló de mi vestido de segunda mano. Me convencí de que él no había oído nada. Su vida había estado llena de contextos que yo construía alrededor de sus decisiones, sin contar conmigo. La profesora Ibarra cerró el portátil a medias. «Señor Hidalgo, hasta que se aclare la propiedad del proyecto, ninguno de los 2 podrá presentar material derivado del modelo en disputa bajo registro conjunto». Lucas me miró, alarmado. «El plazo de Meridian es esta noche», dijo. «Eso ya no es responsabilidad de la señorita Alonso», respondió la profesora. «Lo es si ella retira archivos que desarrollamos juntos».
La mirada de la profesora se afiló. ¿Conservó usted copias independientes de sus aportaciones? Lucas dudó. Tengo acceso a la carpeta. Tenía, corregí. Se giró hacia mí. Lo planeaste todo, dijo. La acusación casi me hizo reír. En cierto modo, tenía razón. Yo lo había planeado una vez, demasiado tarde. Después de que él se llevara todo lo que necesitaba y cambiara todas las contraseñas. Ahora me habían regalado el mismo día otra vez. No sabía por qué. Recordaba la lluvia sobre el parabrisas, en mi primera vida, el sonido de un claxon, el estallido blanco de los faros, mientras volvía a casa de una reunión en la que Lucas se había negado a admitir que la violación de datos había sido decisión suya. Recordaba despertar en esta misma aula, con el corazón acelerado y la mano alrededor del mismo cuaderno que había perdido años atrás. No sabía si aquello era una compasión, un castigo o una última oportunidad imposible. Pero sabía exactamente qué pasaba si seguía por el camino antiguo. Pienso proteger mi trabajo, dije. La profesora Ibarra nos dio instrucciones formales. Debíamos presentar declaraciones separadas describiendo nuestras aportaciones. Ninguno podía usar el material en disputa en un concurso externo hasta que ella revisara los documentos. Lucas apenas escuchaba. Observaba cómo guardaba el portátil en la mochila. Cuando la profesora salió para otra reunión, él se interpuso en el pasillo. «Muévete», dijo. «No hasta que me expliques qué es esto en realidad». «Ya te lo expliqué». «No, actuaste para la sala». Lo miré. Era extraño verlo con 22 años otra vez. En mi primera vida, su cara se había endurecido con los años. Su confianza se había afilado hasta convertirse en soberbia. La calidez que yo había amado había desaparecido detrás de entrevistas pulidas, cenas con inversores y fotos cuidadosamente preparadas junto a Elena. Ahora todavía parecía el hombre que yo había creído que podía llegar a ser. El pelo oscuro le caía sobre la frente. El jersey azul marino era el que le regalé por nuestro segundo aniversario. Tenía una pequeña mancha de tinta cerca del pulgar, porque esa mañana me había pedido prestado el bolígrafo un segundo peligroso. El dolor me atravesó, no por el futuro que habíamos perdido, por la chica que yo había sido, cuando creía que amarlo lo suficiente podía cambiar la forma en que él elegía. Lucas bajó la voz. «No creo que seas tonta. No fue eso lo que dolió». «¿Qué fue entonces?», pregunté. «Dijiste la verdad sobre cómo me ves», contesté. Él exhaló con fuerza. «Estás retorciendo una sola frase. Me has presentado como la persona que corrige mis textos», dije. «Has dejado que mi madre te llame práctico mientras llama brillante a Elena. Me pediste que me perdiera un taller de becas de posgrado para terminar tu modelo financiero de Meridian. Hoy me hiciste pequeña porque ella estaba mirando». Su expresión cambió cuando mencioné a Elena. Ahí estaba, la reacción que yo había ignorado durante años. «Estás celosa», dijo. «No», contesté. «Estás raro desde que ella volvió». «Estoy cansada desde que ella volvió», dije. «Cansada de verte volverte cruel cada vez que crees que la crueldad la hará reír». Miró hacia la puerta. «Estás exagerando». «Me voy», dije. Me sujetó la muñeca. No apretaba con fuerza para hacer daño. En mi primera vida, yo usaba distinciones así para excusarlo. No lo bastante fuerte, no lo bastante a menudo, no lo bastante grave. «Mire su mano». «Suéltame», dije. Aflojó los dedos. Pasé junto a él. «Marina, la solicitud de la beca vence a medianoche», dijo. «Se supone que la terminaríamos juntos. Tú y Elena sois las solicitantes», respondí. «El modelo es mío». «Sí», dijo. «Entonces ayúdame a explicarlo». Me detuve en la puerta. Sonaba genuinamente confundido. Eso era lo más doloroso. Lucas no creía estar pidiendo algo irrazonable. Durante 3 años, mi trabajo había llegado antes de que él supiera que lo necesitaba. Corregía sus errores mientras dormía. Le transferí dinero cuando su tarjeta se bloqueó. Recordaba sus plazos, el cumpleaños de su madre, las restricciones alimentarias de su padre, sus entrevistas. Él había confundido el rescate constante con el orden natural de su vida.
Me acusaste de limpiar las ideas de otros, dije. Limpia las tuyas, contesté. Y salí. El pasillo me pareció más luminoso de lo que recordaba. Las manos me temblaban en cuanto se cerró la puerta del aula. Llegué al baño más cercano y me agarré al borde del lavabo. La mujer del espejo tenía 21 años, sin el cansancio gris bajo los ojos, sin la cicatriz cerca de la ceja del accidente que había puesto fin a mi primer posgrado, sin la línea fina entre las cejas de años intentando anticipar los ánimos de Lucas. Me toqué la cara. Marina me miró una vez y cerró el baño con llave. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Nuria Prats había sido mi compañera de piso desde segundo curso, en mi primera vida. Me había avisado sobre Lucas hasta que la acusé de tenerle envidia a mi relación. Dejamos de hablarnos 6 meses después de graduarnos. Aún así, envió flores a mi funeral. Lo supe porque mi hermana colocó su tarjeta junto a mi foto. Verla viva, con 21 años. Casi me rompió. Crucé el baño y la abracé. Nuria se quedó paralizada. Luego sus brazos me rodearon. Vale, susurró. Tan mal. Me reí una vez, pero sonó como un sollozo. Lo he dejado con Lucas, dije. Se apartó. ¿Hoy? ¿En clase? Se burló de mí, para hacer reír a Elena, dije. La cara de Nuria se quedó quieta. Nunca le había gustado cómo cambiaba Lucas cerca de ella. ¿Qué hiciste?, preguntó. Lo eliminé de la carpeta del proyecto, respondí. Una sonrisa lenta apareció en su cara. Eso es lo más romántico que has hecho nunca, dijo. Me reí otra vez. Esta vez sonó real. Después llegó el miedo. La vida anterior me había dado conocimiento, pero no inmunidad. Aún necesitaba mi beca. Aún tenía que pagar el alquiler. Aún me quedaba un trabajo final por entregar, solicitudes por enviar y una familia poderosa que me consideraba prescindible. Lucas conocía mis contraseñas, mi horario, mis debilidades y cada historia que le había contado en confianza. Romper la relación no borraba los sistemas que habíamos construido el uno alrededor del otro. Necesito ir a la biblioteca, le dije a Nuria. Cambiar todas mis contraseñas. Ella asintió. Ahora sí que es romántico, dijo. Pasamos las siguientes 3 horas en una mesa de la tercera planta de la biblioteca. Cambié primero el correo, luego la nube, el portal académico, el banco, las cuentas de streaming compartidas, el código del móvil y el gestor de contraseñas que Lucas me había convencido de compartir. Revisé todos los dispositivos con sesión abierta. Su tableta aparecía 2 veces. Cerré la sesión. El historial de la carpeta mostraba que Lucas había abierto el modelo principal a las 9:14, antes de clase. A las 11:47, 12 minutos después de que le quitara el acceso, había intentado entrar 6 veces. Descargué el registro completo y guardé copias en 3 sitios. Abrí el historial de la carpeta. La primera versión del modelo, al que llamábamos Sendero, se había creado 8 meses antes. Mi nombre aparecía en todas las revisiones importantes. Lucas había añadido comentarios, sobre todo sugerencias de marca y lenguaje de presentación. Su aportación técnica más importante había sido cambiar un gráfico de verde a azul. Nuria se asomó por encima de mi hombro. «Va a decir que lo construiste para los dos», dijo. «Lo hizo, en mi primera vida», dije sin pensar. Nuria frunció el ceño. «¿Qué? Quiero decir, lo hará», corregí. No había decidido si contarle a alguien lo de la segunda vida. ¿Cómo iba a hacerlo? Apenas me lo creía yo misma, sentada dentro de mi propio cuerpo joven. «Conozco cómo discute», dije. «Dirá que ser mi novio lo convertía en co-creador». «Entonces documenta todo», respondió Nuria. Abrí un archivo nuevo. Durante la siguiente hora, construí una cronología. 12 de febrero, memorándum enviado a la profesora Ibarra. 3 de marzo, borrador de la encuesta piloto. 19 de marzo. Lucas dice que prefiere centrarse en la presentación del concurso. 3 de abril. Solicitud de investigación independiente presentada. 17 de abril. La profesora Ibarra devuelve comentarios sobre el modelo predictivo. 8 de mayo. Borrador del Comité de Ética. 2 de septiembre. Elena vuelve al campus.
15 de septiembre. Lucas me pide adaptar Sendero para el concurso Meridian. 18 de septiembre. Yo digo que no sin atribución y aprobación separadas. 21 de septiembre. Lucas empieza a llamarlo nuestra plataforma. Hoy, humillación pública, acceso revocado, declaración de proyecto separado solicitada. Cuando terminé, abrí mi portal de solicitudes de posgrado. En mi primera vida, había perdido el plazo preferente de la beca Occidente de Ciencias del Comportamiento, porque Lucas necesitaba que reescribiera su propuesta para Meridian. Me había prometido que celebraríamos juntos. Una vez enviadas las dos solicitudes, solo se había enviado la suya. La mía quedó incompleta hasta que se cerró el plazo. El plazo era en 4 días. Mi declaración personal tenía 3 párrafos sin terminar. Puse las manos sobre el teclado. «¿Qué haces?», preguntó Nuria. «Elegir lo que abandoné la última vez», dije. No preguntó qué quería decir. Abrió su propio portátil. «Voy por café», dijo. Llamó Lucas. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Escribió. «Tenemos que hablar antes del plazo de esta noche. Después, no puedes sabotear la solicitud porque estás enfadada conmigo. Elena dice que puede encargarse de la presentación, pero la metodología necesita tus notas. Por favor, no lo conviertas en algo feo». El mensaje casi me impresionó. Me había humillado delante de toda una clase, me había exigido mi trabajo después de que le dejara, y ahora me pedía que no lo convirtiera en algo feo. Puse el móvil boca abajo. Nuria volvió con café y un bocadillo. «¿Alguna disculpa?», preguntó. «No», contesté. «¿Alguna mención a tus sentimientos?». «No». «¿Alguna petición que no fuera sobre su plazo?». «No». «Entonces todavía no te echa de menos», dijo Nuria. «Echa de menos la infraestructura». Envié a la profesora Ibarra mi declaración de aportación, el memorándum inicial y el registro de la solicitud independiente. No acusé a Lucas de robo. Expuse los hechos y pedí confirmación por escrito de que mi modelo actual se trataría como trabajo separado hasta terminar la revisión. Ella respondió: «Recibido. No borre ni altere ningún registro. Revisaré el historial mañana». Guardé también ese correo. Terminé el primer borrador completo de mi declaración para Occidente. Apareció Lucas en la biblioteca. Siempre sabía dónde encontrarme. Los estudiantes levantaron la vista cuando cruzó la sala. Lucas tenía ese efecto sobre las habitaciones. Alto, guapo, criado con la idea de que la atención era una forma de bienvenida. Elena caminaba a su lado. «Claro», murmuró Nuria. «Trae público». Lucas se detuvo en nuestra mesa. «Necesitamos 5 minutos». «No», dije. Sus ojos se estrecharon. «Marina, esta es una planta silenciosa». «Es una planta silenciosa», repitió Nuria. Elena apoyó una mano en el respaldo de una silla vacía. «No venimos a pelear», dijo. «Yo no estoy peleando», respondí. Lucas miró mi pantalla. «¿Es la solicitud de Occidente?», preguntó. «Sí», dije. «Dijiste que esperarías hasta primavera». «Cambié de idea hoy», respondí. Comprendió algo. «Eliges esto por lo que pasó en clase», dijo. «Elijo esto porque es mi futuro», contesté. «¿Y nuestro futuro?», preguntó. Nuria lo miró con incredulidad abierta. Cerré el portátil. «Nuestro futuro terminó cuando decidiste que mi dignidad era un precio justo por la atención de Elena», dije. La postura de Elena cambió. Lucas miró alrededor de la biblioteca. «¿No podemos hacer esto en otro sitio?». «Has venido tú», respondí. Bajó la voz. «Podemos arreglar la relación mañana», dijo. «Esta noche necesito las notas de metodología». Ahí estaba otra vez. Ni siquiera oculto. Elena intervino antes de que pudiera responder. «Marina, entiendo que estés dolida», dijo. Lucas no debería haber bromeado así. «Pero la beca Meridian puede cambiar nuestras carreras. Las de todos». El proyecto surgió de conversaciones entre los 3. «No», respondí. «Viste una diapositiva la semana pasada». Su expresión se congeló. «Yo aporté la estrategia de comunicación pública a un modelo que tú no creaste».
Lucas se inclinó hacia la mesa. Nadie te está borrando, dijo. ¿Cómo qué me acreditaríais? Pregunté. Dudó. Elena respondió. Consultora de investigación. Nuria hizo un sonido seco. Sostuve la mirada de Lucas. En mi primera vida, la solicitud a Meridian había nombrado a Lucas como fundador y a Elena como cofundadora. Mi nombre aparecía en una página adjunta, bajo agradecimientos, apoyo de investigación. Para cuando protesté, Lucas me dijo que cambiar la solicitud nos haría quedar poco profesionales a todos. Acepté el título porque él prometió que la empresa sería nuestra después de graduarnos. Nunca lo fue. No, dije. Lucas me miró fijamente. ¿No qué? No hay notas de metodología, ni modelo, ni corrección, ni rescate de última hora. ¿Vas a tirar una beca nacional por una ruptura? Preguntó. No es tuya para perderla. Respondí. Su cara cambió. El encanto desapareció primero, luego la confusión, luego la ira que normalmente guardaba para las habitaciones privadas. Tengo copias, dijo en voz baja. Elena lo miró. Yo no me moví. ¿Qué copias? Pregunté. Borradores anteriores. Me los enviaste tú, dijo. Recordé cada archivo que le había enviado alguna vez. Una hoja de cálculo piloto, 2 gráficos preliminares, un documento con las hipótesis originales, no el modelo final, pero suficiente para imitarlo. Puedes usar tus aportaciones documentadas, dije. La profesora Ibarra ya nos ha dicho a los dos que no presentemos material en disputa. Su mandíbula se tensó. Me has denunciado, dijo. He protegido mi trabajo, respondí. Intentas arruinarme, dijo. No, dije. Me niego a construirte a ti. Por un momento, su cara mostró algo parecido al miedo. Después Elena le tocó el brazo. Deberíamos irnos, dijo. Podemos terminar sin ella. Lucas me miró desde arriba. Quería que lo contradijera. Quería que dijera que no podían. La antigua Marina lo habría hecho. La antigua Marina necesitaba que él supiera que aún la necesitaba. Abrí el portátil otra vez. Buena suerte, dije. Se marcharon. Lucas se giró una vez antes de llegar a las escaleras. No levanté la vista. Mi móvil vibró con otro mensaje. Última oportunidad. Envíame las notas de validación y hablamos mañana. El portal de Meridian cerraba a medianoche. Envié la primera sección de mi solicitud a Occidente. Lucas mandó un último mensaje. Te vas a arrepentir de obligarme a elegir entre tú y mi futuro. Lo leí 2 veces. Después, guardé la captura en una carpeta llamada Evidencia. Él seguía creyendo que era él quien elegía. No entendía que, por primera vez, yo ya lo había hecho. A la mañana siguiente fui al piso de Lucas mientras él estaba en clase. Aún tenía llave. El contrato estaba a su nombre, pero yo había pagado la mitad del alquiler durante 11 meses, porque su padre quería que aprendiera responsabilidad y pedirle dinero a sus padres le avergonzaba. Pedírmelo a mí nunca le había avergonzado. Empaqueté la ropa que guardaba en su armario, mis zapatos, 2 tazas, una manta que me había regalado Nuria y el disco duro externo bajo su escritorio. Mis cuadernos de investigación estaban apilados en la balda inferior. Faltaba uno. Revisé los cajones, la estantería, el armario junto a la impresora. Nada. Abrí el portátil y revisé el historial de la carpeta otra vez. Lucas había descargado el modelo de febrero, el gráfico piloto y el primer resumen de metodología. El cuaderno que faltaba contenía mi explicación escrita a mano de los 3. El móvil vibró. Era Lucas. Respondí. ¿Dónde está mi cuaderno azul? Preguntó. Hubo una pausa. Así que estás en mi piso, dijo. ¿Dónde está? Repetí. No puedes entrar. Y llevarte cosas. Son mías, dijo. Prácticamente vivíamos juntos, añadió. Eso no convierte mi propiedad en tuya. Respondí. Suspiró. Me llevé el cuaderno al campus por error. Devuélvelo hoy, dije. Lo necesito para mi declaración de aportación. Necesitas mi cuaderno para explicar tu aportación, respondí. Silencio. Cerré la maleta. Devuélvelo en el despacho de la profesora Ibarra antes de las 5, dije. ¿Y si no lo hago?
Incluiré la propiedad desaparecida en mi expediente escrito. Suenas como una desconocida, dijo con voz apagada. No. Sueno como alguien a quien ya no puedes interrumpir. Colgó. La profesora Ibarra me escribió. El señor Hidalgo ha entregado un cuaderno identificado como tuyo. Permanecerá en mi despacho hasta que lo recojas. Ten en cuenta que varias páginas parecen fotografiadas. Me quedé mirando el mensaje. Abrí el registro de acceso de la noche anterior. Lucas tenía copias de los primeros archivos. Tenía fotos de mis explicaciones escritas a mano. Y había enviado algo a Meridian antes de medianoche. El desastre no se había evitado. Solo había cambiado de dirección. Esta vez, cuando Lucas usara mi trabajo, yo no estaría a su lado cuando todo se derrumbara. Lo primero que Lucas perdió sin mí no fue la beca, fue el sueño. Durante 3 años. Me había enviado trabajos a medio terminar después de medianoche y despertaba con párrafos limpios, citas corregidas y notas de presentación organizadas por color. 2 días después del incidente en clase, llegó al centro de escritura académica, con la misma camisa del día anterior. Yo estaba a mitad de una tutoría, con un estudiante de primero, llamado Carlos. Lucas se quedó tras el cristal, con el móvil en una mano y el portátil bajo el otro brazo. Llamó 2 veces. Lo ignoré. Carlos miró hacia la puerta. ¿Necesitas contestar?, preguntó. No, dije. Lucas volvió a llamar. Mi supervisora levantó la vista desde recepción. Terminé de explicarle a Carlos la diferencia entre resumir una fuente y analizarla. Carlos revisó su párrafo, me dio las gracias y se fue por la otra puerta. Solo entonces salí al pasillo. No puedes venir a mi trabajo e interrumpir citas, dije. Lucas abrió el portátil. El sistema de Meridian ha marcado nuestras citas, dijo. ¿Tus citas?, pregunté. ¿Sabes a qué me refiero?, contestó. No, no lo sé, respondí. Giró la pantalla hacia mí. El portal pedía aclaraciones sobre 2 fuentes y una afirmación de metodología. El documento seguía nombrando a Lucas como fundador y a Elena como cofundadora. Mi nombre no aparecía en ningún sitio visible. ¿Presentasteis material en disputa?, dije. Presentamos un concepto en fase temprana, respondió. Usaste mi diseño piloto. Estaba en la carpeta compartida, dijo. Eso no lo convierte en tuyo. Se pasó una mano por la cara. ¿Puedes dejar de hablar como una abogada? ¿Puedes dejar de comportarte como si acceder a algo fuera lo mismo que ser su dueño? Respondí. Su cansancio se volvió irritación. He venido a disculparme, dijo. No. Has venido porque la beca hace preguntas, contesté. Iba a disculparme primero, dijo. Adelante, dije. Miró hacia recepción, donde mi supervisora fingía no estar escuchando. Siento que la broma se me fuera de las manos, dijo. Eso no es una disculpa, respondí. ¿Qué quieres que diga? La verdad sería un buen comienzo, dije. Bajó la voz. Vale, dijo. Quería que Elena se riera. La sinceridad me sorprendió. Quizá creía que confesar crearía intimidad. Solo creó claridad. ¿Por qué?, pregunté. Porque actuaba como si yo no existiera, respondió. Y hacerme pequeña a mí te hizo sentir visible, dije. Apretó los labios. Fue una estupidez, dijo. Fue sincero, contesté. Fue un momento, dijo. No, dije. Fue el momento en que dejé de traducirte en alguien más amable. Cerró el portátil. Entonces eso es todo, dijo. 3 años desaparecen. No, respondí. Pasaron. Solo los entiendo de otra manera ahora. Me querías, dijo. Lo hice, contesté. El pasado le impactó. Su expresión cambió. Lucas siempre había esperado que mi amor fuera permanente, aunque su comportamiento no lo fuera. Se acercó. Te quiero, dijo. En mi primera vida, esas palabras lo arreglaban todo. No porque él cambiara, sino porque yo quería alivio del dolor que él causaba. Ahora escuché lo que venía después de esas palabras. Te quiero, así que termina la solicitud. Te quiero, así que acepta el título que te di. Te quiero, así que no me avergüences. Te quiero, así que sigue siendo útil. Deberías volver a clase, dije.
Pareció casi ofendido. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mi próxima cita empieza en 4 minutos, respondí. ¿Eliges un turno de tutorías antes que arreglar lo nuestro? Elijo no abandonar mis responsabilidades para gestionar tu pánico, dije. Se rió sin humor. Te has vuelto fría, dijo. No, me he vuelto inaccesible, respondí. Se marchó con los errores de citación sin resolver. Esa tarde recogí mi cuaderno del despacho de la profesora Ibarra. 3 páginas estaban dobladas cerca del lomo. Una contenía la fórmula original de ponderación del modelo Sendero. Otra explicaba por qué las métricas normales de participación no predecían bien si los estudiantes de bajos ingresos seguían matriculados tras un tropiezo académico. La profesora Ibarra me observó mientras revisaba las páginas. ¿Contribuyó el señor Hidalgo a estas notas? Preguntó. No. Respondí. ¿Habló de estos conceptos con él? Sí, era mi novio. Esa distinción importará, dijo. Lo sé, contesté. Ella juntó las manos sobre la mesa. La beca externa es independiente del proceso disciplinario de la universidad, dijo. Pero si la propuesta presentada contiene tu trabajo académico protegido, quizá debas presentar una reclamación formal. Lo entiendo, dije. No exageres tus pruebas, añadió. No lo haré, dije. No contactes directamente con el comité de la beca todavía. No lo haré. Y no dejes que la ira tome decisiones que no puedas defender después. Sostuve su mirada. No estoy enfadada, dije. Me observó un momento. Eso me preocupa más, respondió. Casi sonreí. Ya he vivido lo que pasa cuando me quedo callada, dije. Ella no podía saber cuán literal era esa frase. Me devolvió el cuaderno. Por lo que vale, tu pregunta de investigación original es más sólida sin el envoltorio de negocio, dijo. Lucas lo habría oído como un insulto a su aportación. Yo lo oí como un permiso. Pasé la semana siguiente reconstruyendo mi horario. El cambio fue casi vergonzoso en su magnitud. Sin Lucas tenía 14 horas más a la semana. 14. Había estado perdiendo el equivalente a 2 días laborales completos en sus tareas, obligaciones familiares, recados olvidados, eventos sociales y crisis emocionales. Usé 3 horas para terminar mi declaración de Occidente, 2 para revisar mi pregunta de investigación, 1 para asistir al taller de becas de posgrado que me había perdido en mi primera vida. Dormí 7 horas seguidas por primera vez en meses. Comí con Nuria en lugar de llevarle comida a Lucas al centro de emprendimiento, porque él siempre olvidaba comer antes de las presentaciones. También revisé mis extractos bancarios de los últimos 11 meses. Le había transferido a Lucas más de 5.000 euros en alquiler, comida, entradas y gastos puntuales. Su familia no era pobre. Simplemente, Lucas odiaba admitir ante ellos que se había pasado de su asignación mensual. Cancelé la transferencia recurrente del alquiler. A la mañana siguiente llamó. Dejé sonar una vez antes de contestar. ¿Has cancelado el pago? Preguntó. Sí, dije. El alquiler vence el lunes, dijo. Ya no vivo ahí, respondí. Te quedabas 4 noches por semana, dijo. Mi nombre no está en el contrato, respondí. Qué conveniente, dijo. Es exacto, contesté. No puedes dejarme el pago entero sin avisar, dijo. Saqué mis cosas hace 6 días, respondí. Eso no es un aviso. Es más aviso del que tú me diste antes de usar mi investigación en una solicitud externa, dije. Se quedó callado. Luego dijo. Mi madre quiere que vengas a cenar el viernes. No, respondí. Ella cree que deberíamos resolver esto en privado, dijo. No, Marina. Nuestras familias han cenado juntas durante 2 años. Mi familia vive lejos, respondí. La tuya me invitaba cuando necesitaba que mejorara tus solicitudes o gestionara un evento. Eso no es justo, dijo. Tampoco lo fue pedirle a una estudiante becada que pagara la mitad de un piso que eligieron tus padres, respondí. Nunca te obligué, dijo. Tenía razón. Esa verdad dolió de otra manera. No me había obligado. Había creado emergencias. Se había quejado de presión. Había dicho que quería que el piso se sintiera compartido. Yo había puesto el dinero por voluntad propia, porque pensaba que aportar me haría igual en un mundo que me trataba como temporal. Lo sé, dije.
Estoy corrigiendo mi propia decisión. Su voz se suavizó. Ven a cenar, dijo. No, respondí. Por favor, dijo. Esa palabra me detuvo. Lucas rara vez decía por favor cuando creía que yo no tenía a dónde ir. ¿Por qué?, pregunté. Mi madre ya ha invitado a los padres de Elena, dijo. Cerré los ojos. Diana Hidalgo no quería reconciliación. Quería controlar la versión de los hechos antes de que las dos familias se sentaran juntas. ¿A qué hora?, pregunté. A las 7, dijo. Iré media hora, respondí, alivio en su voz. Gracias, dijo. No confundas mi presencia con acuerdo, añadí. Casi se rió. Ahí estás, dijo. ¿Qué significa eso?, pregunté. La versión dramática de ti, respondió. Colgué. Nuria protestó de inmediato. Vas a una cena diseñada para hacerte sentir pobre y poco razonable, dijo. Sí, respondí. ¿Por qué? Porque Diana dirá lo que Lucas es demasiado cuidadoso para poner por escrito. Estás reuniendo pruebas en una cena, dijo Nuria. Estoy reuniendo información, contesté. ¿Vas a grabarlos?, preguntó. No, voy a escuchar. En mi primera vida, esa cena del viernes también había ocurrido. Diana había sentado a Elena junto a Lucas y me había pedido que revisara el presupuesto de Meridian entre plato y plato. Cuando dudé, me recordó que el éxito de Lucas acabaría beneficiando nuestro futuro compartido. Esa noche me quedé en la biblioteca familiar hasta las 2 de la madrugada, corrigiendo cifras que Elena se había inventado. Esta vez llegué sin portátil. La casa de los Hidalgo se alzaba al norte del campus, tras una verja de hierro y una hilera de arces. El vestíbulo era más grande que la casa donde crecí. Diana me saludó con un beso cerca de la mejilla. Marina, se te ve cansada, dijo. He estado trabajando en mis propias solicitudes, respondí. Su sonrisa no se movió. Qué diligente, dijo. Elena estaba de pie junto a la chimenea, con un vestido color crema. Lucas estaba a su lado, con 2 copas de agua con gas. Me tendió una. Lima, sin hielo, dijo. Recordaba mis pequeñas preferencias, las mismas que una vez me habían convencido de que entendía las necesidades grandes. Entró Roberto Hidalgo. El padre de Lucas era más callado que Diana, con la costumbre de observar antes de hablar. Marina, dijo. Lucas nos ha contado que hubo un desacuerdo en clase. Lucas se burló públicamente de mi capacidad académica, respondí. La sonrisa de Diana se tensó. Los estudiantes pueden ser crueles bajo presión, dijo. No estaba bajo presión cuando lo dijo, respondí. Lucas dejó la copa. Me disculpé, dijo. Dijiste que se te fue de las manos. Eso es una disculpa, insistió. No, dijo Roberto. La sala se quedó quieta. Eso es una descripción. Lucas se sonrojó. Diana se interpuso con soltura. Podemos hablar de lenguaje durante la cena, dijo. En la mesa, el padre de Elena habló de la beca Meridian como si los finalistas ya estuvieran decididos. La propuesta es justo el tipo de trabajo interdisciplinar que busca el comité, dijo. Elena sonrió. Lucas ha estado brillante, dijo. Tomé un sorbo de agua. Lucas me miró. La antigua señal pasó entre nosotros. Esperaba que asintiera. Corté la comida. Diana se giró hacia mí. ¿Tú participaste en la investigación temprana, verdad?, preguntó. Yo creé el modelo, respondí. Un tenedor tocó un plato. La madre de Elena levantó la vista. Elena respondió. Antes de que nadie más pudiera, Marina desarrolló una versión académica temprana. Lucas y yo la transformamos en algo viable. ¿Qué transformasteis?, pregunté. La estructura de distribución, las alianzas, la marca, la estrategia de usuario, respondió. La metodología presentada sigue basándose en mi modelo, dije. Lucas se inclinó hacia adelante. Estamos hablando de atribución con la profesora Ibarra, dijo. Estamos hablando de propiedad, porque lo enviasteis después de que os dijeran que no lo hicierais, respondí. Diana dejó la servilleta junto al plato. Precisamente por esto los sentimientos personales no deberían interferir con oportunidades profesionales, dijo. Mis sentimientos personales no crearon el registro de acceso,
respondí. Marina, advirtió Lucas. Roberto lo miró. ¿Qué registro de acceso? Lucas contestó demasiado rápido. Un problema de carpeta compartida, dijo. Le revoqué el acceso a mi trabajo independiente, dije. Ya lo dije antes. Lucas descargó varios archivos y fotografió mi cuaderno. El rostro del padre de Elena cambió. ¿Es eso cierto? Lucas suspiró. Trabajamos juntos meses, dijo. Eso no responde a la pregunta, insistió el padre. Diana afiló el tono. Marina siempre ha sido muy protectora con los detalles. A veces, excesivamente. Ahí estaba. No brillante, no talentosa. Protectora de detalles. Útil cuando servía a Lucas. Difícil cuando me protegía a mí misma. La cena terminó 10 minutos después. Diana propuso café en la biblioteca. Sobre el escritorio central había un portátil abierto, con el presupuesto de Meridian en pantalla. Pensé que podrías revisar algunas cifras, dijo Diana. Lucas se quedó junto a la ventana. Elena no fingió sorpresa. Me quedé junto a la puerta. No, dije. Diana parpadeó. Las estimaciones de las alianzas necesitan ajuste. Tú entiendes la metodología mejor que nadie. Sí, dije. Entonces esto llevará muy poco tiempo, respondió. No, repetí. Su expresión se volvió casi amable. Marina, sé que te sientes herida, pero el futuro de Lucas no debería dañarse por un comentario imprudente, dijo. El futuro de Lucas no es tarea mía, respondí. Te has beneficiado de formar parte de su vida, dijo suavemente. Esa frase entró en la sala con delicadeza. Ese era el talento de Diana. Sabía hacer que una amenaza sonara a etiqueta social. ¿Cómo? Pregunté. Pareció sorprendida por la pregunta. Has asistido a eventos, conocido a antiguos alumnos, recibido presentaciones, dijo. Se te ha acogido en esta familia. Pagué mis propios gastos, respondí. Hice mi propio trabajo. Ningún hidalgo escribió mis cartas de recomendación, ni pagó mi educación. Te dimos acceso a Lucas, dijo. Sus ojos hablaban de oportunidades y del precio esperado. Marina, dijo Lucas. Lo miré. Él sabía lo que su madre quería decir. Siempre lo había sabido. Diana cerró el portátil a medias. El mundo se sostiene en la reciprocidad, dijo. Estoy de acuerdo, respondí. Entonces actúa como tal, dijo. Pasé 3 años, dando tutorías a tu hijo sin cobrar, dije. Preparando sus solicitudes, sus entrevistas, recordándole obligaciones familiares y cubriendo gastos que te ocultaba. Roberto se giró hacia Lucas. ¿Qué gastos? Lucas palideció. Diana ignoró la pregunta. Hiciste todo eso porque lo querías, dijo. Sí, respondí. Entonces no reescribas la generosidad como explotación, dijo. Porque estás enfadada, añadió. No la estoy reescribiendo, dije. La estoy terminando. Se acercó. Elena tiene la experiencia social para liderar este proyecto, dijo. Lucas tiene la presencia para conseguir apoyo. Tú tienes capacidad técnica. Cada uno aporta algo distinto. Y solo 2 nombres aparecen en la solicitud. Su silencio me respondió. Tomé el portátil y lo cerré del todo. En mi primer año, aquí creí que ser útil me haría ganar respeto, dije. Solo me enseñó cuánto podían tomar antes de que yo protestara. El rostro de Diana se endureció. Estás cometiendo un error grave, dijo. Las recomendaciones de posgrado son delicadas. La gente recuerda a los estudiantes que crean conflictos innecesarios. Lucas la miró. Mamá, dijo. Sostuve la mirada de Diana. ¿Es eso una amenaza? Pregunté. Es un consejo, respondió. Entonces déjalo en un mensaje de voz la próxima vez, dije. Por primera vez esa noche, Roberto casi sonrió. Diana no. Tomé mi abrigo. Lucas me siguió al vestíbulo. No tenías que humillarla, dijo. Lo miré fijamente. Tu madre amenazó mi futuro académico, respondí. Intentaba explicarte la realidad, dijo. No. Explicaba el precio de pertenecer a tu familia, contesté. Bajó la voz. Viniste dispuesta a pelear,
dijo. Vine sin portátil, respondí. Eso bastó para enfadaros a todos. Sabes lo importante que es esta beca para ti, dijo. Para nosotros, corrigió. No existe un nosotros, dije. Se estremeció. Abrí la puerta. El aire frío de la noche entró en el vestíbulo. Lucas sujetó el borde de la puerta. ¿Alguna vez me quisiste de verdad?, preguntó. La pregunta era cruel, porque la hacía como si mi negativa borrara ahora cada sacrificio anterior. Te quise tanto que dejé de notar cuánto ese amor me exigía desaparecer, respondí. Se me quedó mirando. Salí. Diana lo llamó desde dentro. Él dejó que la puerta se cerrara. El lunes siguiente recibí un correo de la beca Occidente. Había pasado a la fase de entrevista. Leí el mensaje 3 veces. En mi primera vida, esa oportunidad se había esfumado antes de terminar la solicitud. Ahora, la entrevista coincidía con la mañana de la muestra previa de Meridian. Por medio segundo, el instinto me empujó hacia el calendario de Lucas. ¿Necesitaría ayuda? ¿Habría algún choque de horarios? Después, me reí en voz alta, en la biblioteca silenciosa. Nuria levantó la vista desde el otro lado de la mesa. ¿Qué?, preguntó. Casi le he mirado el horario, dije. Síndrome de abstinencia, supongo. Ella levantó su café. Por elegir tu propia entrevista, brindó. Yo levanté el mío. Por aprender a sentir que mi trabajo vuelve a ser mío, dije. Revisé el modelo Sendero alrededor de una pregunta que sí me importaba. ¿Por qué algunos estudiantes se recuperaban tras un tropiezo académico mientras otros, con recursos similares, abandonaban? Me reuní con la profesora Ibarra y eliminé el lenguaje de negocio que Lucas había insistido en añadir para hacerlo más emocionante. Sin esa capa de espectáculo, la investigación se volvió más clara. Sin las exigencias constantes de Lucas, podía escuchar mis propios pensamientos. Entonces, llegó la revisión de originalidad. La profesora Ibarra me pidió que fuera a su despacho. Sobre la mesa había un resumen impreso de Meridian con los nombres de Lucas y Elena en la parte superior. Reconocí el primer párrafo. Yo lo había escrito en marzo. Habían cambiado 4 palabras. La sección de metodología incluía mi estructura de ponderación. Una variable había cambiado de nombre, pero el orden, la explicación e incluso una errata seguían intactos. ¿Autorizaste esta presentación?, preguntó la profesora. No, respondí. ¿Enviaste este texto al señor Hidalgo? Un borrador temprano estaba en la carpeta compartida antes de que le retirara el acceso, dije. Sí, me deslizó otro documento. Era una declaración de Lucas. Afirmaba que el concepto de sendero había nacido de conversaciones en su piso. Según él, yo había actuado como la redactora principal porque la documentación técnica era mi fuerte académico. El estómago se me revolvió. La mentira era cuidadosa. No afirmaba haber escrito los archivos. Afirmaba haber creado las ideas que yo documenté. En mi primera vida, esa distinción me había destruido. A la gente le resultaba fácil creer que un hombre seguro había generado la visión, mientras una mujer callada solo organizaba. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Los 2 presentáis pruebas, dijo la profesora. La Oficina de Integridad Académica determinará si esto es un asunto de aportación, plagio o un desacuerdo de pareja fuera de su competencia. ¿Un desacuerdo de pareja?, repetí. La expresión de la profesora fue ilegible. Así lo ha descrito el señor Hidalgo, dijo. Miré otra vez su declaración. Al final, había adjuntado capturas de nuestros mensajes antiguos. En uno, yo escribía: Esta noche construyo el modelo. Tú encárgate de la narrativa. En otro, tu idea sobre el apoyo entre iguales podría encajar en la tercera variable. Había quitado los mensajes de antes y de después. Antes del primero, yo había escrito: No entiendo nada de esto. Puedes hacer algo que suene financiable. Después del segundo, en realidad olvida también lo del apoyo entre iguales. Es demasiado deprimente. Aún conservaba el historial completo. Preséntalo todo, dijo la profesora Ibarra. No solo lo que le perjudica a él. El registro completo. Lo haré, respondí. Añadió: El señor Hidalgo
Ha presentado una queja formal esta mañana. Me detuve. En mi contra dijo, alega que le apartaste de un proyecto creado en conjunto y que ahora intentas presentarlo de forma independiente a Occidente. Por un segundo, el despacho se difuminó. No por la sorpresa, sino porque mi cuerpo recordó mi primera vida. La sala de reuniones estéril. El decano preguntando por qué había copiado la plataforma comercial de Lucas en una solicitud académica. Lucas, sentado junto a Elena, diciendo que ojalá los sentimientos personales no le hubieran obligado a denunciarme. La suspensión de mi beca, la oferta de posgrado retirada. El correo de la profesora Ibarra, que nunca me atreví a responder por vergüenza. Presioné los dedos contra la carpeta hasta que la sala dejó de moverse. Era la misma arma, la misma mentira. Pero yo ya no era la misma Marina. ¿Cuándo es la reunión?, pregunté. ¿El jueves?, respondió. Allí estaré, dije. Fuera de su despacho, el móvil mostraba 3 llamadas perdidas de Lucas. Después un mensaje. Te dije que no lo convirtieras en algo feo. Abrí el historial completo de nuestra conversación. Busqué una frase. Un mensaje de Lucas del 21 de marzo apareció. Tu cerebro, mi cara, somos imparables. Hice una captura. Después respondí. Por favor, dirige toda comunicación del proyecto a través de la Oficina de Integridad Académica. El indicador de escritura apareció de inmediato. Desapareció. Volvió. Al final llegó un mensaje. Vas a destruir todo lo que construimos. Mire, a través de la ventana del despacho, la propuesta impresa con su nombre. No, susurré. Ya lo había destruido él. Yo solo me negaba a quedarme bajo los escombros. La Oficina de Integridad Académica ocupaba el edificio administrativo más antiguo del campus. El pasillo olía a polvo, cera y papel viejo. Fotos enmarcadas de antiguos rectores observaban a los estudiantes camino de salas donde sus futuros podían cambiar en una sola reunión. Llegué 20 minutos antes. Lucas llegó 8 minutos tarde, con Elena y una carpeta de cuero. La decana Sofía Álvarez nos recibió en la puerta. Era una mujer menuda, con hebras plateadas en el pelo oscuro y una voz que hacía imposible interrumpir. Esta es una reunión preliminar de recopilación de hechos, dijo. No es una vista formal. La señorita Duarte puede quedarse solo para las preguntas sobre la presentación a Meridian. Lucas se sentó frente a mí. Elena eligió la silla junto a él. Esa disposición contaba toda la historia antes de que nadie hablara. La decana Álvarez repasó la queja. Lucas afirmaba que el concepto sendero había empezado como una idea conjunta de negocio. Decía que yo me había encargado del desarrollo técnico mientras él creaba la estrategia de usuario, la estructura de financiación y la teoría central. Me acusaba de apartarlo de los materiales compartidos tras una disputa personal y de presentar el trabajo como independientemente mío. Escuché, sin interrumpir. Cuando terminó, la decana miró a Lucas. ¿Es esto exacto?, preguntó. Sí, respondió. Elena juntó las manos. Me incorporé después, dijo. Pero Lucas ya había hablado del concepto conmigo antes de que Marina empezara a llamarlo su tesis independiente. ¿Cuándo?, preguntó la decana. A principios de primavera. ¿Tiene documentación? Quizá tenga mensajes, respondió Elena. Quizá tenga. No tiene, apuntó la decana, y anotó algo. Se giró hacia mí. Señorita Alonso, dijo. Puse mi cronología sobre la mesa. El memorándum original se envió a la profesora Ibarra el 12 de febrero, dije. Mi archivo local se creó el 9 de febrero. La primera conversación en la que Lucas mencionó adaptar el modelo para un concurso de negocio ocurrió en septiembre. Lucas se inclinó. Eso no es verdad, dijo. La decana levantó una mano. Tendrá su turno para responder, dijo. Continué. La carpeta compartida existía porque Lucas estaba registrado como mi compañero de trabajo final en un proyecto anterior de encuesta. Dejó de participar cuando el proyecto cambió hacia un modelo predictivo. Presenté una solicitud de investigación independiente en abril. La profesora Ibarra devolvió comentarios escritos sobre esa versión. Entregué copias. La decana revisó las fechas.
Lucas se quedó mirando los papeles. No sabía nada de la solicitud de Abril. O lo había olvidado porque no lo incluía a él. ¿Cuál fue la aportación del señor Hidalgo después del cambio?, preguntó la decana. Sugirió lenguaje de presentación, conceptos de logotipo y una posible variable que no llegó a incluirse, respondí. Eso es mentira, dijo Lucas. La decana lo miró. Señor Hidalgo. Se recostó. Volvió a mí. ¿Alguna vez describiste el modelo como propiedad de los dos?, preguntó. Usé la palabra nuestro en mensajes personales, respondí. Estábamos saliendo. Creía que algún día construiríamos algo juntos. Lucas se aferró a esa respuesta. La decana no lo miró. Señorita Alonso, creer en una colaboración futura no determina automáticamente la propiedad actual, dijo. Tampoco la autoría de los archivos prueba automáticamente la autoría de cada idea subyacente. Examinaremos el registro completo. Lo entiendo, dije. ¿Autorizó la presentación a Meridian?, preguntó. No, respondí. ¿Sabía que el señor Hidalgo conservaba copias? No hasta después de retirarle el acceso. ¿Borró o alteró materiales compartidos? No. Copié el registro de actividad y revoqué el acceso. La carpeta sigue intacta. El rostro de Lucas se tensó. Había esperado que yo hubiera borrado algo. Había esperado que la rabia me hiciera descuidada. La decana pidió a Lucas sus borradores, notas y documentación independientes. Abrió la carpeta de cuero. Dentro había páginas impresas de mi cuaderno desaparecido, fotografiadas. Las puso sobre la mesa como si le pertenecieran. Miré la primera página. Mi letra llenaba la fotografía. Se veía una esquina de la mesa de la cocina de Lucas. La decana la examinó. ¿Quién escribió esto?, preguntó. Marina, respondió Lucas. Entonces, ¿cómo demuestra esto su autoría? Ella escribió mientras hablábamos, dijo. ¿Qué parte de la página registra su aportación? Lucas señaló una frase escrita al margen. Apoyo entre iguales. Eso fue idea mía, dijo. Recordé la noche en que él jugaba a un videojuego mientras yo trabajaba. Cuando le pregunté qué le había hecho quedarse en la universidad tras suspender economía en primero, dijo que sus amigos se habrían burlado si se hubiera marchado. Yo había escrito la pregunta al margen. ¿Se usó esa variable en el modelo final?, preguntó la representante de comportamiento. Lucas dudó. No exactamente, dijo. La reunión duró 90 minutos. Al final, la decana Álvarez nos ordenó a todos no hablar públicamente de la investigación ni contactar a evaluadores externos con acusaciones. 40 minutos después, Elena publicó una foto en redes sociales. Ella y Lucas, de pie frente al centro de emprendimiento, bajo un cartel del concurso Meridian. El pie decía: construir el futuro exige valor, sobre todo cuando la gente del pasado prefiere destruirlo. No me nombraba. No hacía falta. Al anochecer, 3 compañeros habían dejado de seguirme. Una cuenta anónima del campus republicó la imagen con una pregunta. ¿La exnovia intenta robarles el proyecto? Los comentarios se multiplicaron más rápido que los hechos. Me describían como amargada, obsesiva, inestable, celosa de Elena. Alguien subió un fragmento del vídeo del aula. Empezaba después del insulto de Lucas, conmigo dejando el anillo sobre la mesa y diciendo: «Lo hago porque hablabas en serio». Sin el contexto anterior, yo parecía dura. Lucas parecía sorprendido. Elena parecía inocente. Nuria me encontró en el piso mirando la pantalla. «Deja de leer eso», dijo. «Necesito saber qué dicen», respondí. «No, necesitas saber qué pruebas existen», dijo. «Las opiniones no son pruebas». Dejé el móvil. «Mi entrevista de Occidente es mañana», dije. «Bien», respondió. «¿Y si ven esto? Entonces responderás preguntas sobre tu trabajo», dijo Nuria. «¿Y si piensan que soy difícil? Llevas 3 años siendo fácil para Lucas», dijo. «¿Cómo te ha ido con eso?» Aparté la mirada. Se suavizó. «Tienes permiso para tener miedo», dijo. «Lo sé», respondí. «Pero no confundas el miedo con una señal para rendirte. Esa noche lo organicé todo.
No fragmentos dramáticos, registros completos. Exporté 18 meses de mensajes con Lucas. Marqué las conversaciones donde me pedía crear investigación, resolver preguntas, explicar fórmulas, revisar sus textos, preparar sus discursos. Incluí también mensajes donde él había aportado ideas, porque la advertencia de la profesora Ibarra importaba. Exagerar me debilitaría. Lucas había aportado cosas. Había elegido el nombre Sendero en un paseo nocturno. Había sugerido un panel de usuario más sencillo. Había conectado el proyecto con el centro de emprendimiento. Esas aportaciones merecían reconocimiento. No lo convertían en el creador de mi investigación. Encontré los registros del Centro de Escritura Académica. Lucas había reservado 6 citas bajo nombres de otros tutores, porque le avergonzaba que lo vieran recibir ayuda de su novia. Hallé un correo de Abril. Marina, el modelo es cosa tuya. Encantado de presentarlo, pero no esperes que viva dentro de hojas de cálculo contigo. Otro de agosto. Tú construyes el motor. Yo hago que la gente quiera el coche. Y el mensaje que ahora sonaba a confesión. Tu cerebro, mi cara, somos imparables. Descubrí el registro de descargas del día del incidente en clase. Lucas había descargado 3 archivos. Desde la cuenta universitaria de Elena, se había subido un documento nuevo al portal del Centro de Emprendimiento. Los metadatos daban como autora a Marina Alonso. Habían cambiado el nombre mostrado dentro del documento. No habían cambiado el campo de autor incrustado. Me quedé mirándolo hasta que me ardieron los ojos. Guardé 3 copias. A la mañana siguiente, llevé un vestido azul marino a la entrevista de Occidente. El panel eran 2 profesores y un director de programa. Nadie mencionó las redes sociales. Preguntaron por qué quería estudiar recuperación académica. En mi primera vida había recitado una respuesta pulida sobre resultados institucionales. Esta vez dije la verdad, porque a menudo se llama resiliente a un estudiante cuando en realidad quieren decir útil. Dije que sobreviven absorbiendo responsabilidades que deberían pertenecer a otras personas. Quiero estudiar qué pasa cuando el apoyo se convierte en dependencia y cómo los sistemas pueden ayudar a la gente a recuperarse sin exigir su propia desaparición, dije. El director se inclinó. Eso suena personal, dijo. Lo es, respondí. ¿Compromete eso tu objetividad? Me hace consciente de que la objetividad necesita estructura, dije. Métodos claros, decisiones documentadas, límites en la interpretación. Cuando terminó la entrevista, no sabía si les había impresionado, pero había respondido siendo yo misma. Esa tarde fue la muestra previa de Meridian. Consideré no ir. La profesora Ibarra me aconsejó asistir, porque un trabajo en disputa se presentaría en público. Nuria se sentó a mi lado en la última fila. Lucas y Elena esperaban tras el telón. En pantalla apareció el título. Camino adelante, prediciendo la permanencia estudiantil mediante apoyo receptivo. Habían cambiado el nombre. El subtítulo era casi idéntico al título de mi solicitud de abril. Nuria susurró. O son valientes, o son idiotas. Creen que la confianza puede sustituir a la cronología. Lucas salió al escenario. Se le veía descansado otra vez. El traje le sentaba perfecto. Su voz llenó el auditorio con esa calidez fácil que una vez me había hecho sentir a salvo. Empezamos con una pregunta sencilla. Dijo, ¿por qué los estudiantes con talento abandonan instituciones diseñadas para ayudarlos a triunfar? Elena explicó el impacto emocional. Lucas presentó el modelo durante 6 minutos. Fueron excelentes. Ese era el peligro de gente como Lucas y Elena. No parecían ladrones. Parecían los dueños naturales de cualquier sala en la que entraban. Entonces, empezaron las preguntas del jurado. La primera fue sobre la muestra de datos. Lucas respondió correctamente. Se había memorizado la cifra. La segunda, sobre la diferencia entre correlación y ponderación predictiva. Usó una frase de mis propias notas. El tercer evaluador, profesor de estadística, se inclinó hacia el micrófono. ¿Por qué asignaron un ajuste negativo a la ayuda de emergencia de alta frecuencia?, preguntó. Lucas dudó.
La pregunta tocaba el centro oculto del modelo. La ayuda de emergencia solía parecer positiva. Mis datos piloto sugerían que las intervenciones repetidas a corto plazo a veces predecían el abandono, porque indicaban una inestabilidad no resuelta. Ese ajuste solo tenía sentido dentro de una secuencia específica de variables. Lucas miró a Elena. Ella sonrió al jurado. El modelo contempla efectos de dependencia, dijo. El profesor frunció el ceño. ¿Qué efecto de dependencia? Elena miró a Lucas. Lucas miró la pantalla. Yo sabía la respuesta. En mi primera vida, se la había susurrado desde la primera fila. Después me había reunido con él entre bastidores y le había dicho que a todos les pasaba, que se quedaban en blanco alguna vez. Esta vez, crucé las manos en el regazo. Lucas empezó a hablar. El ajuste negativo evita que el sistema sobreestime el valor a largo plazo de una ayuda temporal, dijo. Eso describe el resultado, respondió el profesor. Preguntó por el mecanismo. Otro evaluador preguntó, ¿se validó la variable de forma independiente? Sí, respondió Lucas. Se me tensó la espalda. No se había validado. La validación estaba prevista para el mes siguiente. ¿Por parte de quién? Preguntó el jurado. Nuestro equipo de investigación, dijo Lucas. ¿Quién exactamente? La mirada de Lucas recorrió el público. Me encontró un segundo. Todo el auditorio desapareció. Sus ojos me pedían ayuda. Yo no hice nada. Miró hacia otro lado. Elena respondió. Nuestra consultora técnica. ¿Cómo se llama la consultora? Silencio. El jurado comprobó los documentos entregados. No hay ninguna consultora en el expediente, dijo. Lucas apretó el mando. Todavía estamos definiendo los roles formales, dijo. El profesor de estadística revisó sus notas. Su propuesta afirma que el modelo ha completado 2 ciclos de validación, dijo. El color desapareció de la cara de Lucas. Elena dio un paso adelante. Ese texto puede haber quedado de una versión anterior del cronograma, dijo. Entonces, la propuesta contiene una afirmación inexacta, respondió el jurado. La sala cambió, no dramáticamente. Nadie gritó, pero la atención se afiló. Lucas intentó pasar a la siguiente diapositiva. La demostración se congeló. Apareció un aviso en la esquina. Archivo de origen no disponible. Habían construido la demostración enlazando mi hoja de cálculo. Al revocarle el acceso, las diapositivas fijas se mantuvieron. Los cálculos en vivo, no. Lucas volvió a hacer clic. El aviso seguía ahí. La sonrisa de Elena Disapier. ¿Detrás de mí? Alguien susurró. Madre mía. El jurado cortó la presentación antes de tiempo. Lucas salió del escenario sin mirar al público. Elena lo siguió. Nuria me tocó el brazo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Consideré la pregunta. Triste, dije. Ella pareció sorprendida. Pensaba que te sentirías poderosa, dijo, pero sé exactamente cuánto de su vida se construyó sobre la suposición de que yo respondería cada vez que me mirara. No lo hiciste mentir sobre la validación, dijo Nuria. Lo sé. No lo hiciste presentar tu archivo, dijo. Lo sé. No lo hiciste insultarte, dijo. Lo sé. Salimos por la puerta lateral. Lucas esperaba en el pasillo. Elena no estaba a la vista. ¿Qué le hiciste al archivo de origen?, preguntó. Nada, respondí. Rompiste el enlace, dijo. Te retiré el acceso antes de que presentarais, contesté. Sabías que fallaría, dijo. Sabía que no deberías usarlo. Se acercó. Podrías haberme avisado, dijo. La profesora Ibarra te avisó, respondí. Tú te sentaste ahí y lo observaste. ¿Sí?, dije. Sus palabras dolían más que cualquier acusación. Querías que me humillaran, dijo. No, respondí. Quería ver si entendías el trabajo que decías haber creado. Su rostro se contorsionó. Te crees mejor que yo, dijo. Creo que hice el trabajo, respondí. Ese modelo seguiría en un cuaderno si no te hubiera empujado a hacerlo útil, dijo. Quizá me necesitabas, respondí. Yo creía que sí. Y ahora una entrevista de beca te hace pensar que puedes borrarlo todo, dijo.
Esto no es sobre Occidente, respondí. Contigo siempre se trata de algo, dijo. Reconocimiento, crédito, demostrar que eres la más lista de la sala. Durante un momento, casi admiré la inversión. Durante años, había ocultado mi capacidad para protegerlo de la comparación. Ahora me acusaba de soberbia por reclamar mi propio trabajo. Presentaste una queja contra mí, dije. Porque robaste un proyecto conjunto, respondió. Sabes que eso no es cierto. Sé que lo construimos juntos, dijo. No, dije. Estuviste cerca de mí mientras yo lo construía. Su rostro se quedó quieto. La crueldad de la frase le dolió. Parte de mí lo lamentó, no porque fuera falsa, sino porque una vez había querido a quien la recibía. Lucas bajó la voz. Si la investigación acaba en mi contra, podría perder la nominación a la beca, dijo. Lo sabías cuando enviaste mi trabajo, respondí. Mi padre ya le ha dicho al comité de la fundación que soy finalista, dijo. Esa fue su decisión, contesté. Mis prácticas dependen de este proyecto, dijo. Esa fue tu decisión, respondí. Mi familia ha pasado años preparándose para esto, dijo. Eso no es responsabilidad mía, contesté. Sus ojos brillaron de rabia. Nada es responsabilidad tuya ya, ¿verdad? La respuesta vino de algo más profundo que la rabia. Nunca fuiste responsabilidad mía, dije. Solo confundí el amor con cargarte. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. Se abrió la puerta del pasillo. Apareció Elena. Aquí estás, dijo con voz brillante, pero los ojos fríos. Me miró. El jurado quiere documentación adicional. Supongo que estás contenta. No escribí la afirmación de validación falsa, respondí. Elena cruzó los brazos. Creaste una trampa técnica, dijo. Cambié mi contraseña, respondí. Sabías que iban a usar el archivo enlazado, dijo Lucas. Sabía que teníais copias robadas. No sabía cómo habíais construido la presentación. Elena miró hacia el auditorio. La gente ya está hablando, dijo. Ya hablaban antes de la muestra, respondí. Podrías detener esto, dijo. ¿Cómo? Pregunté. Aclara que el proyecto fue colaborativo, dijo. No fue colaborativo del modo en que lo presentasteis, respondí. Lucas parecía exhausto otra vez. Marina, por favor, dijo. Esa palabra había cambiado de significado desde el centro de escritura. Antes significaba arréglalo. Ahora significaba protégeme. Pasé junto a ellos. Elena me llamó. No eres la única con pruebas, dijo. Me detuve. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Sonrió. Ya lo verás, dijo. Esa noche apareció una selección editada de mis mensajes con Lucas en la cuenta anónima del campus. Las capturas me mostraban ofreciéndome a construir el modelo, describiendo nuestro trabajo como algo compartido, diciéndole a Lucas que no podía imaginar graduarme sin él. El pie decía: pruebas de la novia que ahora dice que trabajó sola. Se me encogió el pecho. Esos mensajes eran reales. Eso los hacía efectivos. La verdad cortada en pedazos podía convertirse en una mentira convincente. Nuria quiso denunciar la publicación de inmediato. Lo hice. Después apagué el móvil. A la mañana siguiente, la decana Álvarez escribió a todas las partes. Las publicaciones podían violar la instrucción de no comentar la investigación en público. Lucas respondió en minutos. No autoricé ni creé estas publicaciones. Elena respondió 10 minutos después. Yo tampoco. Ambas declaraciones podían ser técnicamente ciertas. Diana me llamó esa tarde. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Marina, esto ha ido demasiado lejos, decía. El padre de Lucas está profundamente preocupado por la vergüenza pública que rodea a la familia. Sean cuales sean los desacuerdos sobre el proyecto, sabes que Lucas nunca quiso hacerte daño. Retira la queja, confirma que el trabajo fue colaborativo y nos aseguraremos de que tus cartas de recomendación no se vean afectadas. Si continúas, la gente podría preguntarse, con razón, si estás emocionalmente preparada para un trabajo académico de alto nivel. Lo escuché 2 veces. Después exporté el mensaje. Diana, por fin,
Me había dado la amenaza por escrito. 2 horas después llegó un mensaje de Elena. ¿Podemos hablar en privado?, preguntaba. No es sobre Lucas. Casi lo borré. En vez de eso respondí. Toda comunicación del proyecto debe pasar por la Oficina de Integridad Académica. Ella insistió. Esto no es comunicación del proyecto. Es una oferta práctica. Después, puedo transferirte 20.000 euros hoy mismo. Retiras la reclamación de propiedad. Te quedas con tu tesis independiente. Le dices al comité que Lucas tenía permiso para usar el modelo temprano. Todos seguimos adelante. Se me enfriaron las manos. Hice capturas. No respondí. 1 minuto después continuó. Lucas ya me envió los archivos antes de que lo eliminaras. Eso no lo puedes deshacer. La pregunta es si sacas algo de esto o destruyes a los 3 por despecho. Ahí estaba. No una insinuación, no un mensaje a medias. Una confirmación directa de que Lucas le había enviado mis archivos. Después llegó un último mensaje. Él dijo que siempre volvías, en cuanto te calmabas. Me quedé mirando esa frase. En mi primera vida, había tenido razón cada vez. Volvía después de que él olvidara promesas, después de que defendiera a su madre, después de que me comparara con Elena, después de que usara mi trabajo, después de que me culpara. Había confundido volver con perdonar. Y perdonar con amar. Esta vez reenvié la conversación completa a la decana Álvarez. Incluí a Lucas y a Elena. Sin acusación, sin comentario. Solo el registro. Lucas llamó a los 30 segundos. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. Llegó un mensaje. ¿Qué te envió ella? No respondí. Otro. Marina, no uses mensajes privados para manipular la investigación. Lo guardé también. La vista oficial se programó para el martes siguiente. La lista de testigos incluía a la profesora Ibarra, un administrador técnico de la universidad, un representante del Centro de Emprendimiento, Nuria y Diana Hidalgo. Diana declararía sobre mi relación con Lucas y mi supuesta inestabilidad emocional. Por un momento, volvió el miedo. No miedo a perder el proyecto, miedo a ser descrita por gente con más dinero, más influencia y más confianza de la que yo tenía en mi primera vida. Ese miedo me había mantenido callada. Ahora abrí un documento nuevo. Escribí lo que sé, lo que puedo demostrar, lo que no pienso disculpar. Y empecé a preparar la sala donde, esta vez, la historia por fin cambiaría. La sala de la vista no tenía ventanas. Una mesa larga separaba al comité de los estudiantes investigados, botellas de agua junto a blocs de notas. Un reloj digital marcaba cada minuto en números rojos. Lucas se sentó a mi derecha. Elena, más allá de él. Nuestras sillas quedaban separadas por espacio suficiente como para que nadie nos confundiera con aliados. La decana Álvarez abrió la sesión. Este comité revisa 3 cuestiones, dijo. Primera, la autoría y propiedad del modelo de investigación Sendero. Segunda, si se presentó trabajo universitario en el exterior, sin autorización o atribución precisa. Tercera, si algún participante proporcionó información falsa a sabiendas durante la investigación, el comité incluía a la decana Álvarez, una representante de estadística, una representante de ciencias del comportamiento y un administrador de asuntos estudiantiles. La profesora Ibarra estaba sentada detrás de ellos, como testigo. Diana y Roberto Hidalgo ocupaban la última fila. Los padres de Elena no asistieron. Lucas me miró antes de que apareciera el primer documento en pantalla. Yo miré al frente. El administrador técnico explicó el historial de versiones. El primer modelo digital se había creado bajo mi cuenta el 9 de febrero. Todas las revisiones importantes procedían de mi portátil o de un ordenador universitario. Lucas había abierto archivos, dejado comentarios y descargado copias. No había creado un borrador técnico separado antes de septiembre. El primer acceso documentado de Elena fue el 3 de octubre. La representante de estadística preguntó: «Señor Hidalgo, ¿discute usted estos registros?» «No», respondió. Marina llevaba la documentación. «No solo la documentación», dijo ella.
Los registros muestran la construcción del modelo. Desarrollamos las ideas de palabra, dijo Lucas. ¿Dónde?, preguntó ella. En mi piso, en la biblioteca, durante cenas. ¿Tiene notas de esas conversaciones? Confiaba en mi novia, dijo. No documenté cada charla. La respuesta sonaba razonable. Por eso la vista duró horas y no minutos. Las relaciones creaban espacios informales, donde la autoría se difuminaba. La decana Álvarez reprodujo la grabación del aula. La imagen me mostraba junto a la pantalla, cuaderno en mano. La voz de Lucas llenó la sala. Se le da bien limpiar las ideas de otros. El trabajo original no es lo suyo. Algunos estudiantes se rieron. Elena también. El vídeo se pausó. La decana miró a Lucas. En el momento de esta afirmación, ¿creía que la señorita Alonso carecía de capacidad original?, preguntó. La mandíbula de Lucas se tensó. Fue una broma, dijo. Esa no es la pregunta, respondió ella. No, dijo. Entonces, ¿sí creía que tenía capacidad original? Sí, respondió. ¿Por qué dijo lo contrario? Me miró. Porque estaba siendo idiota. Fue la respuesta más honesta que había dado en toda la vista. La decana continuó. 24 horas después, presentó una declaración afirmando que la idea central del proyecto había sido suya. Explique cómo son coherentes esas dos posturas. La insulté, dijo. Eso no significa que le robara. No, pero plantea la duda de si su descripción posterior estuvo condicionada por la disputa de propiedad. Lucas se removió en la silla. El comité revisó mi memorándum de febrero. La profesora Ibarra confirmó que lo había recibido antes de la solicitud independiente. Describió el marco predictivo durante horas de oficina, el 7 de febrero. El señor Hidalgo no estaba presente, dijo la profesora. Un asesor universitario sentado detrás de Lucas le pasó una nota. Lucas leyó. Hablé de problemas de permanencia con Marina antes de febrero. La representante de comportamiento respondió. Hablar de un problema no es lo mismo que crear un modelo. ¿Qué mecanismo específico originó usted? Lucas describió la variable de apoyo entre iguales. La representante se giró hacia mí. ¿Se incluyó?, preguntó. No, respondí. ¿Por qué no? Los datos piloto no la sostenían como predictor independiente. La pertenencia social seguía siendo relevante, pero no con la estructura que Lucas proponía. ¿Documentó esa decisión? Aporté la nota de revisión de marzo. El comité comparó la letra con las páginas fotografiadas del cuaderno. La única aportación visible de Lucas aparecía al margen. Apoyo entre iguales. Debajo, con mi letra. Probada. Insuficiente como variable separada. Mantener dentro del índice de pertenencia. La sala se quedó en silencio por primera vez. Lucas pareció comprender cuán pequeña se veía su aportación documentada, separada de la historia que se había contado a sí mismo. Elena declaró después. Describió unirse al proyecto en septiembre, cuando Lucas la invitó a desarrollar la estrategia de negocio. ¿Cuándo recibió el modelo por primera vez?, preguntó la decana. En septiembre. ¿De quién? De Lucas. ¿Le dijo él que la señorita Alonso lo había creado? Dijo que lo habían desarrollado juntos. ¿Habló usted con la señorita Alonso antes de usarlo? Una vez. ¿Cuándo? El 18 de septiembre. ¿Qué le dijo? Miró hacia mí. Que quería atribución formal. ¿Le dio permiso para la presentación a Meridian? No lo rechazó explícitamente. Casi admiré esa frase. La decana mostró un correo que envié ese mismo día. No autorizo la presentación del modelo Sendero a Meridian bajo los nombres de Lucas y Elena. Cualquier uso externo requiere atribución separada, revisión ética y acuerdo por escrito. El rostro de Elena cambió. ¿Es esto un rechazo explícito?, preguntó la decana. Elena guardó silencio. Señorita Duarte. Sí, dijo por fin. El comité mostró después la oferta privada de Elena. Las palabras llenaron la pantalla. Lucas ya me envió los archivos antes de que lo eliminaras. Puedo transferirte 20.000 euros hoy. Di que Lucas tenía permiso. La voz de Elena perdió su tono pulido. Eso no fue un soborno, dijo. ¿Qué fue?, preguntó la decana. Un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? De una disputa de propiedad complicada.
¿Por qué le pidió a la señorita Alonso una declaración que sabía inexacta? Intentaba evitar que la situación se volviera destructiva, respondió. ¿Destructiva para quién?, preguntó la decana. Elena miró a Lucas. Para todos, dijo. El representante del Centro de Emprendimiento declaró sobre la presentación. El documento subido conservaba metadatos que me nombraban a mí como autora. La portada mostrada había sido reemplazada. La propuesta también afirmaba 2 ciclos de validación completados. No se había realizado ninguno. Lucas había aprobado el archivo final. Elena lo había subido. ¿Quién escribió la afirmación de validación?, preguntó el comité. Elena dijo. Lucas. Lucas dijo. Elena. Sus respuestas llegaron casi al mismo tiempo. El silencio posterior fue devastador. Lucas se giró hacia ella. Cambiaste esa sección, dijo. Tú aprobaste el archivo, respondió. Dijiste que el comité esperaba resultados más sólidos. Dijiste que Marina ya lo había probado. Dije que tenía un piloto. Dijiste que confirmaría todo en cuanto dejara de estar dramática. La sala llevaba semanas cambiando. Habían presentado una historia unida. Ahora el miedo los separaba más rápido de lo que la lealtad los había unido. Lucas miró al comité. Elena impulsó la presentación, dijo que su padre podía conseguirnos los evaluadores adecuados. Quería que apartara a Marina de la solicitud porque 3 fundadores debilitarían la historia. Elena lo miró fijamente. Viniste a mí porque Marina se negó a comercializarlo, dijo. Le enviaste sus archivos antes de que ella se negara, respondió Lucas. Se quedó inmóvil. Esa frase quedó suspendida entre ellos. La decana pidió cautela. Señorita Alonso, explique. Elena tenía los ojos encendidos de rabia. Llevaba meses enviándome su trabajo, dijo. Lucas palideció. Eso no es cierto, dijo. Me enviaste sus trabajos de clase cuando querías ayuda para que sonaran menos académicos, respondió ella. Me enviaste sus gráficos preliminares en agosto. Dijiste que era brillante pero sin instinto de influencia. Dijiste que ella haría cualquier cosa por ti. Esa última frase no solo lo dejó expuesto, lo explicó. No me había robado el trabajo porque creyera que yo carecía de talento. Me lo había robado porque sabía que tenía talento y creía que mi amor lo hacía disponible para él. La decana pidió copias de los mensajes. El asesor de Elena le susurró algo urgente, pero ella ya tenía el móvil abierto. Había dejado de proteger a Lucas. Ahora él era una amenaza para su futuro. Los mensajes aparecieron en pantalla, uno tras otro, de Lucas. Marina terminó el primer modelo. Es técnicamente impresionante pero imposible de vender. No menciones que has visto esto. Se pone territorial con el trabajo sin terminar. En cuanto Meridian sea real, estará agradecida de que la obligáramos a pensar en grande. Y el mensaje que vació la sala de cualquier excusa que quedara, ella no se va a ir. Se enfada, luego lo arregla todo. Eso es lo que hace. No lo miré. Sentía su atención sobre mí. El comité pidió una pausa. Fui al baño y me encerré en un cubículo. Las manos me temblaban, la respiración no. Había querido la verdad. Me había preparado para la verdad. Aún así, ver esa frase exacta dolió de un modo que ninguna prueba podía suavizar. No se va a ir. Él había construido sus decisiones sobre mi incapacidad de elegirme a mí misma. Llamaron a la puerta. Marina, dijo Nuria. Abrí el cubículo. Ella estaba junto al lavabo. No pienso volver ahí dentro, dije. Sí, vas a volver, respondió. Ya he oído suficiente. Viniste a terminar. Ya he demostrado que el trabajo es mío, dije. Esto no es solo sobre el trabajo, respondió. La miré. Se acercó. El primer mes que vivimos juntas, te perdiste tu propia cena de becas porque Lucas había olvidado un trabajo de economía. Le dijiste que las relaciones exigían compromiso. Al año siguiente, te perdiste mi cumpleaños porque su madre necesitaba ayuda con una recaudación de fondos. Dijiste que la familia importaba. Cada vez que él se llevaba algo, tú lo llamabas amor. Se me nublaron los ojos. Lo sé, dije. No, lo sabes en privado, respondió.
Vuelve a esa sala y deja que la verdad exista donde él no pueda reescribirla. Me lavé la cara. La vista se reanudó. Diana declaró. Me describió como inteligente, trabajadora y emocionalmente intensa. Dijo que Lucas siempre había admirado mis capacidades. Dijo que nuestra relación se había tensado por mi inseguridad respecto a Elena. Dijo que el conflicto del proyecto nacía de una ruptura dolorosa, no de un robo deliberado. La decana reprodujo su mensaje de voz. La voz grabada de Diana llenó la sala. Retira la queja, confirma que el trabajo fue colaborativo y nos aseguraremos de que tus cartas de recomendación no se vean afectadas. Roberto cerró los ojos. Lucas bajó la mirada. La cara de Diana permaneció serena. Intentaba proteger a dos jóvenes de un daño permanente, conectando la cooperación de la señorita Alonso con sus cartas de recomendación, dijo. ¿Eso era una explicación de consecuencias?, preguntó la decana. Conozco a mucha gente en la comunidad universitaria, respondió. Esa no era mi pregunta, dijo la decana. La compostura de Diana se resquebrajó. Intentaba salvar el futuro de mi hijo, dijo. La sinceridad llegó demasiado tarde para ayudarlo. La decana se giró hacia mí. Señorita Alonso, puede hacer una declaración final, dijo. Había escrito 6 páginas. No las abrí. Quise a Lucas durante 3 años, dije. Durante ese tiempo compartí ideas, tiempo, dinero, contraseñas, planes y trabajo. No documenté cada aportación porque no creía necesitar protegerme de la persona en quien confiaba. Lucas me miró. Usé la palabra nuestro porque creía que construíamos una vida compartida, dije. No quería decir que cada trabajo que escribiera se convirtiera en propiedad suya. No quería decir que pudiera borrarme de un proyecto, enviar mis archivos a otra persona o denunciarme cuando protesté. Mi voz se mantuvo firme. No le pido a este comité que finja que Lucas no aportó nada, dije. Ayudó a nombrar el proyecto. Sugirió estrategias de comunicación. Me animó a pensar en aplicaciones prácticas. Esas aportaciones se pueden reconocer con precisión, pero el reconocimiento no es propiedad, dije. El amor no es autorización. El acceso no es consentimiento. Y mi negativa a seguir ayudándolo no es sabotaje. Puse el registro final sobre la mesa. Este registro muestra la última revisión del modelo antes de que Lucas descargara los archivos. También muestra que, tras perder el acceso, ni él ni Elena pudieron reproducir ni explicar los cálculos subyacentes. No soy responsable de las consecuencias de su decisión de reclamar un trabajo terminado que no comprendían. Miré a Lucas por primera vez. No destruí lo que construimos, dije. Descubrí que era yo quien sostenía casi todo. Su rostro se hundió hacia adentro. No hubo lágrimas dramáticas, solo la expresión de un hombre que ve, por primera vez, la estructura bajo su propia vida. El comité se retiró a deliberar. Esperamos en salas separadas. 2 horas después, la decana Álvarez leyó las conclusiones. El modelo Sendero se reconocía como mi trabajo académico independiente. Lucas había hecho aportaciones conceptuales y de presentación limitadas, pero las pruebas no respaldaban su reclamación de autoría principal o conjunta del marco de investigación. Lucas y Elena habían presentado trabajo académico protegido sin autorización ni atribución precisa. Ambos habían aprobado afirmaciones inexactas sobre validación. Lucas había omitido a sabiendas mensajes relevantes y había presentado una queja que tergiversaba la historia del proyecto. Elena había intentado influir en mi testimonio mediante una oferta económica. Su proyecto quedaba descalificado de Meridian. La universidad abriría procesos disciplinarios separados. El crédito del trabajo final de Lucas quedaba suspendido en espera de revisión. Elena perdía sus puestos de liderazgo en el centro de emprendimiento. Mi proyecto independiente y mi solicitud a Occidente podían continuar. La decana me miró. Este fallo no determina el resultado de ninguna revisión externa de la beca, dijo. Pero la universidad emitirá una declaración corrigiendo el registro de autoría. Gracias, dije. A mi lado, Lucas susurró. Marina. Me levanté.
Extendió la mano hacia mi manga, luego se detuvo antes de tocarme. ¿Podemos hablar?, preguntó. No, respondí. Mi graduación está congelada, dijo. Escuché que la empresa retirará la oferta de prácticas. Es posible, respondí. Mi padre le dijo al comité de la fundación que yo construí esto, dijo. Lo sé. Podrías decirles que aporté más, dijo. Le conté al comité exactamente lo que aportaste, respondí. Se le llenaron los ojos. Eso no será suficiente, dijo. Esa frase contenía la vieja exigencia. Haz lo suficiente. Cambia la realidad. Cárgame. Recogí mi carpeta. No, dije. No lo será. El comunicado público de la universidad fue breve. El proyecto Camino Adelante se había retirado del concurso Meridian por cuestiones de atribución y validación sin resolver. No mencionaba mala conducta. No hacía falta. Al anochecer, las mismas cuentas del campus que me habían descrito como una ex celosa publicaban la cronología de los metadatos. Estudiantes que me habían ignorado me escribieron. Algunos se disculparon. Otros dijeron que nunca habían creído a Lucas. Jorge Lara se acercó tras una clase. Me reí ese día, dijo. Sé qué día fue. Respondí. Lo siento, dijo. Gracias, contesté. Pareció esperar algo más. Quizá perdón. Quizá que le confirmara que seguía siendo buena persona. Ya había pasado demasiada vida consolando a la gente después de que me hiciera daño. Debía haberlo detenido, dijo. Sí, respondí. Asintió y se marchó. Fue suficiente. La ceremonia de finalistas de Meridian se celebró 2 semanas después. No asistí. Lucas sí. Su padre ya había reservado una mesa antes de que empezara la investigación. Diana creía que retirarse parecería una admisión de culpa. Nuria y yo vimos la retransmisión desde nuestro piso. El logo de Camino Adelante apareció brevemente en una diapositiva con la etiqueta retirado. La ceremonia siguió sin ellos. El mundo no se detuvo por el derrumbe de Lucas. Esa era otra verdad que él nunca había considerado. Llamaron a nuestra puerta. Lucas, con el mismo traje de la muestra fallida. La corbata suelta. La lluvia le oscurecía los hombros. Nuria me miró. Asentí. Ella se retiró a su cuarto, dejando la puerta abierta. Lucas sostenía el anillo de plata en la palma. Había olvidado que aún lo tenía. Mi padre lo sabe todo, dijo. Sobre la decisión, sobre todo. Esperé. Me preguntó cuántas de mis notas eran mías, dijo. La pregunta parecía haberlo herido más que el resultado disciplinario. ¿Qué le dijiste?, pregunté. No lo sé, dijo. Deberías averiguarlo, respondí. Se rió, amargo. Elena abandonó el equipo antes de que se anunciara la decisión, dijo. No me sorprende, contesté. Dice que la manipulé, dijo. La manipulaste, respondí. Ella también me usó a mí, dijo. Pensé que eso te gustaría, dijo. No, respondí. ¿Por qué no?, preguntó. Porque tu dolor no es mi recompensa, dije. Me miró un largo momento. Ya no sé quién eres, dijo. Antes esas palabras me habrían aterrado. Ahora sonaban a prueba. Estoy aprendiendo quién soy, respondí. Sigo pensando en cuándo dejaste de quererme, dijo. No dejé de quererte en el aula, respondí. Pareció sorprendido. ¿Cuándo entonces? El amor seguía ahí cuando te quité de la carpeta, dije. Seguía ahí durante la vista. Seguía ahí cuando te quedaste fuera de mi piso. ¿Sigue ahí?, preguntó. No, respondí. Miró hacia otro lado. ¿Qué cambió?, preguntó. Dejé de alimentarlo, dije. Inhaló despacio. Pensaba que los sentimientos eran algo real, dijo. Incluso cuando la gente está enfadada, lo son, respondí. Pero los sentimientos no son órdenes. Lo haces sonar fácil, dijo. No fue fácil, respondí. Fue simple. Me miró otra vez. ¿Crees que alguna vez te quise?, preguntó. Sí, respondí. Entonces, ¿cómo pude hacer todo eso?, preguntó. Porque querer a alguien no te hace automáticamente honesto, valiente ni justo, dije. Me querías a mí y a la vida que había construido a tu alrededor. También querías la admiración de Elena,
Querías que tus padres te creyeran excepcional. Querías la beca. Cuando esos deseos chocaron, elegiste el que creías que menos te costaría. Se le movió la garganta. Hacerte daño a ti fue lo que menos me costó, dijo. Sí, respondí. Porque creías que me quedaría. Asintió una vez. Lo creía, dijo. Una ráfaga de viento cruzó el pasillo. Miró hacia el edificio donde nos habíamos conocido. Pensaba que nuestra historia empezó en la biblioteca, dijo. Empezó ahí, respondí. Ahora solo puedo pensar en el aula. Ahí terminó, dije. ¿Hay alguna versión de esto donde volvamos a empezar? Preguntó. No había manipulación en la pregunta. Ni plazos. Ni proyecto esperando. Solo pena, que hacía negarme más difícil, no más fácil. No, respondí. Cerró los ojos. Estoy cambiando, dijo. Espero que sí, respondí. Dijiste que las consecuencias pueden cambiar a la gente, dijo. Pueden, respondí. Pero no vas a esperar a ver en quién me convierto. No, dije. ¿Por qué? Preguntó. Porque mi futuro no es un premio que se gana mejorando, respondí. Abrió los ojos. Seguí. Tienes permiso para mejorar, dije. Tienes permiso para construir una vida después de esto. Pero yo no estoy obligada a volver, para que tu crecimiento tenga testigo. Su voz se quebró. Te echo de menos, dijo. Lo sé, respondí. Echo de menos quién era contigo, dije, sin poder evitarlo. Lo miré con cuidado. Esa persona estaba sostenida, protegida, recordada, corregida, defendida y perdonada, dije. Quizá echas de menos a él. Casi se rió. Salió como un suspiro. Siempre supiste hacer que sonara terrible, dijo. No, siempre supe hacer que sonaras mejor, respondí. Dejé de hacerlo. Miró hacia la multitud imaginaria de la graduación, que aún no llegaba. ¿Qué se supone que debo decirle a la gente? Preguntó. La verdad, respondí. ¿Y si nunca vuelven a confiar en mí? Entonces vive con honestidad, sin aplausos, hasta que tus actos signifiquen algo, dije. Asintió, por una vez, sin pedirme que le explicara cómo. Tengo que irme, Lucas, dije. Esperé. Lo siento, dijo. La disculpa no contenía excusas, ni peticiones, ni promesas. Era la disculpa que debió haberme dado meses atrás, en el centro de escritura. Gracias, dije. Occidente quedaba a 3 estados de distancia. Mi piso de posgrado tenía suelos irregulares, ventanas estrechas y un radiador que hacía ruido por las noches. Lo amé de inmediato. El primer semestre fue más duro de lo esperado. La libertad no traía paz automáticamente. A veces despertaba a medianoche, convencida de haber olvidado un plazo de Lucas. A veces revisaba el móvil después de una presentación, esperando un mensaje pidiéndome que revisara sus diapositivas. A veces la amabilidad de mis compañeros me hacía desconfiar, porque había aprendido a buscar el precio futuro de cada favor. Empecé terapia en el centro de salud de la universidad. Le hablé a mi terapeuta de Lucas. No de morir y despertar en el aula. Ese recuerdo seguía siendo mío. Hablamos de responsabilidad, de hipervigilancia y de cómo los niños útiles se convierten en mujeres útiles. Aprendí que los límites no solo significaban decir no a quien me hacía daño, también significaban decir sí sin comprometerme de más, pedir ayuda antes de derrumbarme, dejar que mis amigos resolvieran sus propios problemas, permitir que un error siguiera siendo visible sin correr a corregir la opinión de todos sobre mí. Nuria y yo hablábamos todos los domingos. Ella se fue a trabajar a otra ciudad tras graduarse. Nos visitábamos 2 veces al año, y nunca más tratamos la amistad como algo que sobrevive sin cuidado. La profesora Ibarra siguió como mi tutora de investigación, a distancia. Mi proyecto Sendero se convirtió en un estudio longitudinal. El trabajo no se hizo famoso, no se convirtió en una empresa millonaria. Ayudó a que 3 universidades rediseñaran sus programas de recuperación académica para que los estudiantes recibieran apoyo estructurado sin perder el control de sus decisiones. Fue suficiente, más que suficiente.
Supe de Lucas a través de noticias ocasionales. Terminó su trabajo final la primavera siguiente, con una nota media. Trabajó en una pequeña organización sin ánimo de lucro, en lugar de la consultora prestigiosa que había retirado su oferta. Roberto le exigió devolver parte del dinero usado durante el semestre de la investigación. Diana dejó de mencionar a Elena públicamente. Lucas siguió en terapia. 2 años después de graduarnos, envió un correo. Entiendo ahora que hacerlo mejor no crea una deuda que me debas. No volveré a escribirte. Espero que la vida que elegiste sea buena. Lo leí en mi despacho universitario. Respondí. Lo es. Espero que la tuya se vuelva honesta. Ese fue nuestro último intercambio privado. 4 años después del incidente en el aula, la universidad me invitó a un foro de investigación para antiguos alumnos. El acto se celebraba en la misma sala de clase. Consideré rechazarlo. Después acepté. No para demostrar nada, no para enfrentarme a un fantasma. Quería poder estar en esa sala sin pertenecer a lo peor que me había pasado allí. La luz roja de grabación seguía encendida sobre la puerta. La sala se llenó de estudiantes. Hablé de recuperación académica, de trabajo invisible y del peligro de los sistemas de apoyo que premian la dependencia. Durante las preguntas, una estudiante levantó la mano. ¿Cómo sabes cuándo ayudar a alguien se vuelve dañino?, preguntó. Miré la sala. Pregúntate quién se está volviendo más fuerte. Respondí. Si el apoyo de una persona permite que la otra evite cada consecuencia, quizá el arreglo esté preservando su funcionamiento en lugar de generar crecimiento. Después del acto, encontré a Lucas esperando junto a la pared del fondo. Se le veía mayor. A mí también. La diferencia ya no me asustaba. Llevaba una identificación de una organización de educación para adultos, sin traje caro, sin rastro de aquella seguridad, sin esfuerzo que antes llenaba cada sala en la que entraba. «Hola, Marina», dijo. «Hola, Lucas», respondí. «No estaba seguro de que vinieras», dijo. «Casi no vengo», contesté. «¿Por mí?», preguntó. «Por la sala», dije. Asintió. «Trabajo cerca ahora», dijo. «Vi la identificación», respondí. «Ayudamos a adultos a terminar el bachillerato», dijo. «Suena valioso», dije. «Lo es», respondió. Miró hacia el escenario. «Antes odiaba oír que el modelo era tuyo», dijo. «¿Por qué?», pregunté. «Porque si era tuyo, tenía que preguntarme qué era mío de verdad», dijo. Esperé. No me gustó la respuesta, dijo. «¿Cuál es la respuesta ahora?», pregunté. «No mucho», respondió. La sinceridad ya no parecía herirlo. Eso era nuevo. «Pero estoy construyendo algo», añadió. «¿Para ti mismo?», pregunté. «Sí», respondió. «Bien», dije. Sonrió. «Apenas. No te voy a pedir que me perdones», dijo. «Perdoné lo suficiente como para dejar de cargar la rabia», respondí. «Eso no es lo mismo que decir que estuvo bien lo que hice», dijo. «No», contesté, «ni que quieras que vuelva». «No», dije. «Lo sé», respondió. Durante un momento, nos quedamos en la sala silenciosa, donde había terminado nuestra relación. Lucas metió la mano en la mochila. Mi cuerpo se tensó antes de poder evitarlo. Lo notó. «No es el anillo», dijo. Sacó un cuaderno azul. Mi cuaderno original de investigación, uno anterior, que había olvidado que existía. «Lo encontré en una caja del piso», dijo. «Debí devolvértelo hace años». Lo acepté. La primera página tenía una lista de preguntas de segundo curso. Al final, bajo una idea de investigación sin terminar, había escrito: «¿Qué elegiría si dejara de planear mi vida alrededor de ser necesitada?». Me quedé mirando esa frase. En mi primera vida, nunca respondí. En esta, llevaba 4 años respondiendo. «Gracias», dije. Lucas dio un paso hacia el pasillo. «Marina», dijo. «Sí», respondí. «Me alegro de que te fueras», dijo. Las palabras nos sorprendieron a los dos. Su cara se tensó, pero continuó. «Te odié por eso. Al principio», dijo. «Luego me odié a mí mismo. Ninguna de las dos cosas ayudó. Al final entendí que,
Si te hubieras quedado, habría seguido tomando, hasta que no quedara nada. Cerré el cuaderno. Lo sé, respondí. Se rió en voz baja. Claro que lo sabes, dijo. Salimos del aula por separado. En el vestíbulo, mi antigua profesora esperaba junto a un grupo de estudiantes. Fuera, la luz de la tarde cubría los escalones de piedra. Lucas se detuvo cerca de la salida contraria. «Hay algo que siempre quise preguntarte», dijo. «¿Qué?», pregunté. «Si viste cómo se derrumbaba mi vida y te sentiste satisfecha». Consideré la pregunta. «Vi cómo se derrumbaba la vida que construiste sobre el trabajo de otras personas», respondí. «Eso no es una respuesta», dijo. «No», dije. «No me sentí satisfecha». «¿Qué sentiste?», preguntó. «Libre», respondí. Asintió. Después cruzó las puertas del este. Yo salí por las del oeste. Fuera, los estudiantes cruzaban el campus con mochilas, cafés, trabajos sin terminar y esperanzas privadas. Nadie sabía lo que aquel edificio, a mi espalda, había contenido alguna vez. Una humillación pública, un anillo de plata, un modelo robado, una vida que ya había vivido y que me negué a repetir. Me quedé en lo alto de los escalones, con mi viejo cuaderno contra el pecho. En mi primera vida creí que amar significaba ayudar a alguien a convertirse en todo lo que quería ser. En la segunda, aprendí que el amor sin límites puede convertirse en un lugar donde una persona crece mientras la otra desaparece. El mundo de Lucas no se derrumbó porque yo lo atacara. Se derrumbó porque dejé de sostenerlo en silencio. Mi propia vida no nació de sus ruinas. Nació del momento en que dejé de destruirme por él. Bajé los escalones. El móvil permaneció en silencio dentro del bolso. Nadie necesitaba una emergencia resuelta. Nadie necesitaba un discurso reescrito. Nadie necesitaba que yo me hiciera pequeña para que otro pareciera grande. Por primera vez, en cualquiera de mis dos vidas, el futuro que tenía delante ya no era un documento compartido, esperando a que alguien más lo reclamara. Era mío.